y yo tengo que capturar en la plataforma un banco de preguntas y a ustedes se les va a generar una cantidad de preguntas que van a contestar cada quien. Entonces, normalmente lo que hago es dejarlo libre un día completo y ustedes ingresan a la plataforma, contestan su examen. Una vez que empiezan, tienen una cantidad límite de tiempo, que también en las instrucciones se los voy a poner. Entonces, yo creo que entre el día de hoy y mañana queda listo ese examen. Y si quieren, al final me dicen qué día es el que prefieren que lo abra para que lo contesten, ¿no? Entonces Ok. va a ser en plataforma y sería de esa manera. Por eso tampoco de esta sesión a la siguiente les dejaría tarea para que se dediquen al examen. Sí, está bien, doctor, gracias. Ajá. Gracias. Creo que ya les estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí. Ok. Esta presentación nada más es para recordar dónde estamos, para no perder el camino. Y lo que quiero recordar aquí es el contenido que vamos revisando. La presentación que vamos a usar pues, es la que está en la plataforma. Entonces estamos viendo la formulación, en esta etapa de formulación del proyecto, cada uno de los apartados que va conformando la integración de ese documento, que nos va a permitir al final determinar la factibilidad, la rentabilidad y el riesgo de una inversión. Para eso, pues vamos abordando los diferentes apartados. Dijimos que íbamos a empezar por los pilares del proyecto que lo constituyen el estudio de mercado o diseño comercial, el diseño organizativo de organización de los socios y el diseño de abasto o estudio de materia prima. También mencionamos que de alguna manera cada uno de estos apartados se puede abordar de manera independiente. Sin embargo, llega un momento en el cual debemos de haberlos concluidos para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy corresponde a la etapa del diseño del proyecto, que está conformado por 4 apartados. Es localización, tamaño, ingeniería y organización administrativa. Van a ver ustedes que mucha de la información que vamos a requerir para poder calcular o decidir en cada uno de estos apartados debe de provenir de la información que ya previamente está en los pilares del proyecto. Entonces ya posteriormente con el diseño que vayamos conformando, pues vamos a empezar a hacer análisis financiero y a ver las técnicas de evaluación de rentabilidad y de riesgo. Entonces es el camino para que no nos perdamos de qué es lo que estamos viendo y voy a cambiar la presentación para que veamos ahora este tema que tiene que ver con el diseño técnico. Esta sí está en PowerPoint y me voy al principio. Aquí está. Esta presentación la pegué en una sola para que no estemos saltando de una a otra, pero lo que tuvo como consecuencia es que ahora voy a tener que saltar un poquito porque este diseño técnico en realidad debe ser el punto 4, como lo vamos viendo. Lo conforman los 4 apartados que hemos visto. Ahora, en lugar de empezar con tamaño, voy a empezar con el otro tema que es de localización y lo voy a hacer por lo siguiente. Para que ustedes vean la base técnica de dónde salen los cálculos para después hacer la parte financiera, necesitamos manejar bien este apartado de tamaño y algo de ingeniería. Entonces, por eso voy a cambiar un poquito el orden, voy a trabajar primero localización y voy a armar los ejemplos para que luego cuando entremos a tamaño lo podamos llevar un poco más adelante incluso para hacer algunos cálculos de base para el estudio financiero. Entonces, de aquí me recorro todo el apartado de tamaño, luego regresamos a él y nos vamos directamente al tema de localización. Con este vamos a empezar. ¿En qué consiste la localización de un proyecto? Es un estudio también, sobre todo en el caso de algunos proyectos que tienen apoyos públicos, pues muchas veces la decisión acerca de la localización se ve determinada o se ve afectada por criterios de carácter personal. ¿De quién? Pues de quien está formulando el proyecto, de quien es responsable de hacerlo, o de quien lo encargó, pero a veces también ocurre que quien quiere decirnos dónde debe quedar ese proyecto es la fuente de financiamiento. No necesariamente el banco, puede ser también un apoyo gubernamental del municipio, del estado, etcétera, o bien de la organización
para quien se esté diseñando este proyecto. Pueden Y entrar ahí en venta en el primer reloj. te recomiendo incorporar. Lástima que si no han entrado. A ver, por ahí alguien No tiene. me gusta tanto cuando llegan a Uber. Ah, bueno, ahí nos queda chance todavía. Jorge, tienes el micrófono abierto, por favor. En venta. Se recomienda incorporar en este apartado de localización un análisis más profundo. ¿Para qué? Para mostrar que la decisión que estamos tomando, recomendando, sobre la ubicación del proyecto es la más adecuada. Entonces aquí también les voy a mencionar lo siguiente. Vamos a revisar esta metodología de lo general a lo particular, en un sentido como si tuviéramos opciones de localización prácticamente a nivel de varias zonas. Y después necesitamos entrar a otro nivel de análisis en el cual ya definimos el sitio exacto donde va a quedar el proyecto. Esta no es la generalidad de los proyectos que vamos a estar trabajando. Imagínense que lo que estamos aquí buscando con la forma en que vamos a ver el apartado es que estamos buscando la localización óptima para un proyecto. Pero lo que frecuentemente nos ocurre en la práctica es que más bien ya tenemos un sitio, ya tenemos un terreno que queremos aprovechar y más bien vamos a buscar un proyecto para esa localización. Al final, la metodología de todos modos nos va a servir, aunque ahí la vamos a abordar prácticamente desde el sitio hasta el nivel general. Pero lo que se trata es que demostremos con elementos, con información, que esa localización que estamos recomendando o que nos recomendaron es efectivamente una localización adecuada para el proyecto. ¿Qué es lo que determina la localización? ¿Por qué es importante abordarla? Hay algunos elementos aquí que menciono y que tienen que ver con la importancia de la localización en el desarrollo y en la estructura de costos de lo que vendría siendo una futura unidad de producción que se genera a partir del proyecto. ¿Por qué? Porque al decidir dónde nos vamos a localizar, podemos pegarle, por ejemplo, al costo de adquisición y de transporte. ¿De qué? Pues de las materias primas que va a requerir el proyecto o bien de los insumos. Y aquí nos vamos a enfrentar normalmente a alguna disyuntiva, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del proceso de producción que vamos a desarrollar, pues tenemos que hacer mínimo los costos de transporte al proyecto de la materia prima y del producto terminado hacia el mercado a través de su distribución. Entonces, decidiendo dónde nos localizamos, si hacia las áreas de producción de materia prima o nos acercamos al mercado, pues hay un impacto directo en esos costos de transporte. Ciertas localizaciones también implican ciertas restricciones para el desarrollo de los procesos productivos que se van a llevar a cabo en esa empresa, en ese proyecto. Es decir, si tenemos alguna zona, una localización donde hay cierta restricción de precipitación, de cantidad de agua, pues a veces requerimos también incorporar algún sistema de riego y eso pega en las inversiones. Otros ejemplos sería, por ejemplo, casos donde tenemos una posible presencia de granizo en épocas de producción de frutales. Y ahí también tal vez necesitamos incorporar algunos sistemas de protección, mallas antigranizo u otros. Lo mismo pasa con heladas, etcétera, para ir compensando esas limitantes que la propia localización nos está imponiendo. Y hay otra cosa que también sabemos como profesionales formados en aspectos de carácter técnico, administrativo, relacionados con la producción agropecuaria, que tiene que ver con los costos de producción que se registran en las diferentes localizaciones donde esta producción se lleva a cabo. Los costos de producción, los costos de procesamiento y los rendimientos que se obtienen. Son muy diferentes a veces, incluso entre parcelas cercanas, los costos que registra cada productor, el costo de procesar, los rendimientos que obtienen. Entonces también va a haber localizaciones que son más adecuadas o que presentan ciertas restricciones con respecto a otro. Y finalmente, bueno, aquí también el transporte de productos terminados, pues tiene que ver con eso, que ya lo mencioné en la primera viñeta, que es el costo de transporte y distribución de productos. Entonces, por eso es importante poder establecer de manera adecuada un sistema de información, de análisis que nos permita al final determinar dónde es que nos conviene el proyecto entre las opciones que tenemos, si es que las tenemos. Y si no, pues hay que verificar que el sitio donde nos estamos localizando cumple con ciertos requerimientos para el proyecto.
Entonces hay diferentes maneras en las cuales nosotros podemos determinar cuál es la localización que mejor conviene a un proyecto. Y este es uno que predomina, que es frecuente encontrarlo en la práctica y que se le llama factor preferencial. ¿En qué consiste el factor preferencial? Pues quien determina la localización del proyecto es la persona que tiene el poder de decisión sobre el mismo, ¿no? No necesariamente quien está formulando el proyecto. Puede ser quien lo encargó, la fuente de financiamiento, como lo mencionamos, o los directivos de la propia organización. Entonces, este es un caso muy común, o bien el terreno prácticamente ya está establecido. Sin embargo, aquí lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. El proyecto que estamos formulando sirve para los propósitos que dijimos, evaluar la factibilidad, la rentabilidad y el riesgo de una inversión. De tal manera que si hay algún problema a futuro en algunos de los elementos, pues a donde van a ir primero a checar qué fue lo que pasó fue a ese proyecto que se formuló y por tanto hay cierta responsabilidad de quien lo desarrolló. De ahí que, bueno, tenemos que meter todos los elementos que sean necesarios y en su caso hacer las advertencias que convengan, ¿no? Es un mecanismo también ese proyecto de protección profesional. Pero aquí es una forma de establecer la localización de proyectos. Hay otros que podemos encontrarnos, por ejemplo, este es de factor dominante. ¿Qué significa esto? Que la dominancia de un solo factor es de tal magnitud que prácticamente ese nos dice dónde tiene que estar el proyecto. Quiero poner una planta purificadora de agua. Ese es el proyecto que estoy formulando y evaluando. ¿Dónde va a estar el proyecto? Pues donde tengo, o la planta, ¿dónde va a estar? Donde tengo el pozo de agua, ¿no? Ahí es donde tendría que estar ese proyecto. Ahora que estaba el trabajo aquí cercano del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues aquí en los alrededores hay tierras que son muy pobres para la agricultura, por ahí por Apipilhuasco, esos rumbos, ¿no? Y así sucede por otras áreas, pero que tienen bancos de arena. Si se quiere poner una mina de arena, pues ¿dónde va a estar localizado? Donde está el banco de material. Entonces ese es en algunos de los casos donde estaríamos entrando con este factor dominante y prácticamente es el que nos determina dónde se debe localizar ese proyecto. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahí como alternativa a esa localización? Pues sería no realizar el proyecto, sería nuestra otra opción. O lo localizamos ahí o no lo vamos a localizar en otro lado. Entonces este sería el caso del factor dominante. Hay otro método también al que se suele recurrir en ocasiones y que parte de la siguiente lógica. Si en una zona ya están funcionando proyectos como el que queremos nosotros localizar ahora, es altamente probable que esa localización también sea buena para nuestro proyecto, ¿no? Si yo quiero dedicarme a la ganadería de leche con razas especializadas y a también producir quesos, y me voy a hacerlo en la zona de los Altos de Jalisco, es muy probable que esa zona va a cumplir los requerimientos que el proyecto me demanda, ¿no? Si yo quiero establecer un taller de ropa, de textiles, y me ubico por aquí en Chiconcuac, seguramente también hay condiciones adecuadas para que se pueda desarrollar ese proyecto ahí. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe trabajar en los servicios, hay proveedores de telas, hay ya presencia de distribuidores de canales de comercialización y eso me puede estar sirviendo también para pensar de inicio que esa localización a nivel macro, localización, es adecuada para el proyecto. En otro sentido, pues lo que podemos ver aquí es que este método lo que supone es que si en una zona ya se encuentran operando proyectos similares al que se trata de localizar, seguramente esa zona va a ser adecuada también para el proyecto. ¿Vale? Y de aquí se deriva pues todo un trabajo que a veces lleva análisis de clústeres como concentraciones espaciales, en la cual la concentración de una actividad productiva nos va a generar ciertos beneficios para las empresas que ahí se localicen, ¿no? Son las denominadas economías de aglomeración. Entonces tenemos en México clúster del sector automotriz, de textiles, de artesanías, que tienen esa característica. A veces cuando llega una sola empresa, pues el desarrollo de proveedores que se tiene que hacer es muy costoso o puede ser muy lento. Los servicios, los insumos a los que puede tener acceso también
pueden tener ciertas características, a veces son más caros que si llegan varias empresas o se localizan varias empresas. Eso mejora la cantidad, la calidad y los costos también de los insumos y de los servicios. En otros casos, pues estas Y, cosas... doctor, en ese caso, cuando llegan a cuando se forma un clúster, el nuevo participante que entra, ¿debe de desarrollar demanda cautiva o competitiva, bajando precios, o eso depende del producto, como se había visto antes? Sí, depende mucho del producto. Normalmente, pues hay algunos proveedores que sí están cautivos ya con otras empresas, ¿no? Sobre todo en empresas muy grandes. Digo, si hablamos de, hay en Tlaxcala que está Johnson, que se dedica a producir asientos para ciertos modelos de vehículos, pues ellos trabajan fundamentalmente para Ford, ¿no? Y un poco para Honda. Entonces, si llega otro proveedor, tendría que ver si tienen la capacidad para atenderlos también a ellos, pero también atender a otros, ¿no? A otros, además perdón, para atenderlos a ellos, si también tiene la libertad con la otra empresa que se los deja, ¿no? Pero normalmente, bueno, si hablamos, por ejemplo, del sector lechero, los Altos de Jalisco, llegar ahí con un nuevo proyecto, pues sí, vas a evaluar abasto, pero hay producción de leche, ¿no? De alguna manera se va a poder tener. Hay servicios, por ejemplo, de proveeduría de alimentos balanceados, ¿no? Que también hay veterinarias que también van a tener, hay servicios financieros. Entonces, esa es una condición también que nos podríamos encontrar, ¿no? Sí habría que verificar que los proveedores que se localizan ahí, pues efectivamente tengan condiciones para poder abastecer a la empresa, dependiendo de qué proyecto estemos hablando. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Entonces, realmente aquí el chiste, digámoslo así, de este método es que ustedes puedan documentar esos antecedentes industriales, ¿no? Ahorita les mencioné el caso de la lechería. Voy a establecer una explotación lechera en los Altos de Jalisco, pues veo cuáles son los municipios que están por ahí, las comunidades, cuántos bancos hay, cuántas veterinarias, cuántos proveedores de alimentos balanceados, la cantidad de inventario ganadero que hay por ahí, y eso me dice, bueno, pues estos son los antecedentes que tú tienes para poder asegurar esta localización del proyecto que tú estás trabajando, ¿no? Si voy a otros, pues serían otros los elementos que yo sistematizaría como antecedentes. Regreso al caso textil, ¿no? Proveedores de telas, proveedores de botones, de maquinaria, de hilos, etcétera. Eso es lo que tendría que estar documentando, que efectivamente existen por ahí para, a partir de este método de antecedentes industriales, poder establecer la localización de un proyecto. Y este es el que más comúnmente nos va a corresponder trabajar. ¿Cómo vamos a localizar un proyecto? Se le llama análisis de factores de localización. En alguna bibliografía le llaman fuerzas locacionales. Me gusta más factores de localización como palabra, ¿no? ¿De qué se trata este método? Pues consiste en definir cuáles son los principales factores, aquellos que van a ser importantes para determinar la localización de un proyecto. Eso es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué es lo importante que yo tengo que considerar para poder decir que una localización es adecuada para un proyecto? Ya enseguida viene este otro apartado. Les podemos asignar valores de manera objetiva o subjetiva de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se les atribuye. Pero quedémonos ahorita con esta primera parte, donde hablamos de análisis de factores de localización, donde vamos a analizar cuáles son los principales factores que nos determinan la localización de un proyecto. Y se va a abordar entonces esta pregunta, si la tuvieron, que todos vienen en su evaluación diagnóstica, que era macro y que era microlocalización. Primero la vamos a analizar a un nivel macrolocalización. ¿En qué consiste? Aquí es donde les decía que vamos viendo esa opción, vamos ubicando de lo general a lo particular. Primero vemos la zona donde conviene colocar ese proyecto o localizarlo. Esa es la macrolocalización. Definimos zona de ubicación del proyecto. Y la metodología que vamos a seguir es la siguiente. Primero identificamos o determinamos cuáles son las fuerzas locacionales que son relevantes o los factores de localización que son relevantes para definir a ese nivel de zona de ubicación
el proyecto. Entonces, primero, ¿qué se ocupa? ¿Qué ocupa el proyecto que tenga esa localización? Enseguida, vemos cuáles son las zonas que cumplen con esos requisitos, que podrían cumplir. ¿Cuáles son las zonas posibles de localización y que sean factibles? El siguiente paso es que vamos a evaluar cada uno de los factores de localización en cada una de las zonas que tenemos como opción y seleccionamos la mejor zona, ¿no? Ustedes recordarán esta historia que continúa relativa a la localización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es nuevo, ¿no? Estuvieron bajo consideración entre diferentes opciones, ya refiriéndonos no solamente a localizaciones, pues aquí en el lago de Texcoco, Santa Lucía como opción, pero también estaban algunas zonas de Hidalgo, incluso por ahí por Toluca, ¿no? Entonces había 4 o 5 localizaciones posibles. Entonces para esas posibles localizaciones del aeropuerto, pues hay diferentes factores que tendrían que estarse considerando, ¿no? Por supuesto que es importante la cantidad de hectáreas disponibles porque ocupa muchísimo terreno, las vías de comunicación que estaban ya desarrolladas o que podían desarrollarse, las condiciones de clima que se presentan, las características de los terrenos en cuanto a pendiente y demás. Esos son los factores de localización que pueden ser relevantes, ¿no? El uso actual del suelo también, ¿no? A lo mejor la zona más idónea para localizar el proyecto, pues estaba en una zona más cercana a la Ciudad de México, pero es una zona residencial, ni modo de desocupar a todo el mundo para hacer ahí un aeropuerto, ¿no? Entonces, las fuerzas, esa es la manera en que uno tiene que ir ubicando cuáles son los factores de localización, las zonas posibles, las 4 o 5 que se mencionan. Alguien tuvo que hacer la evaluación de esos factores de localización para cada zona y decidieron cuál era la mejor, ¿no? Bueno, ya después se cambió la localización original, pero es el proceso que normalmente se sigue. Y así También podemos asumir también que nosotros lo podríamos hacer. ¿Sí? También se pueden o se deben de considerar los recursos. Por ejemplo, no sé, si vas a poner un invernadero, debes de considerar que esté cerca a lo mejor o un pozo o algo así. No sé, por ejemplo, en el aeropuerto, yo recuerdo que hacían mucho como el énfasis o el debate de que habían puesto bueno, que iban a poner el aeropuerto, pero no se había considerado lo del agua porque pues el aeropuerto iba a ocupar mucha agua, entonces esa parte no la habían considerado. O sea, también, aparte de eso, serían los recursos, ¿no? Así es. Nada más recuerden, estamos evaluando esos factores. Ese sería, de hecho, un factor de localización, el acceso a agua. Lo estamos evaluando a 2 niveles. Ahorita estamos todavía a nivel macro. Cuando lleguemos a microlocalización, ahí es donde también podemos ubicar ese factor para ciertos proyectos, ¿no? Aquí, por supuesto, para un aeropuerto, pues puede entrar a nivel de la macrolocalización. Para un invernadero, pues ya sería a nivel de micro, a nivel del terreno que tengas el acceso al agua, ¿no? Pero efectivamente, para cada proyecto ese es el caso. Habría que identificar cuáles son los factores importantes. Porque después, en el punto 3, es donde vamos a evaluar si efectivamente o qué condición tiene cada uno de esos factores en cada una de las zonas posibles para poder decidir. ¿Vale? Bien, pues háganlo así como lo están haciendo, participado en el micrófono, porque ahorita no veo no veo el chat, no vería las manos si alguien la está levantando, ¿no? Pues en cuanto los escuche, pues ya les doy la palabra. ¿Vamos bien? Entonces estamos con el tercer método de selección de la localización de un proyecto que tiene que ver con factores de localización. ¿Cuáles son los factores de localización que más comúnmente se nos pueden presentar? Esto es lo que quiero aportarles con la nota que está pendiente por ahí, que lo mencionaba Lupita al principio, y está un poco más desglosados estos temas de cómo analizarlos, ¿no? Pero uno de ellos no está necesariamente en orden de importancia, tiene que ver con los costos de transporte que ya comentamos. A nivel de macro localización, ¿qué vamos a buscar? Pues una localización que me reduzca la suma de los costos o que me haga mínima como una función de optimización, la suma de los costos de transporte, de los insumos hacia el proyecto y de los productos hacia el mercado. Entonces aquí lo que hay que considerar pues son las características de las materias primas, de los productos y del tipo de transporte que estaría involucrado.
en ese proyecto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a veces en proyectos agroindustriales, pues nos vamos hacia las zonas de producción o nos vamos hacia las zonas de mercado, ¿no? Si les menciono, por ejemplo, los ingenios, pues la cantidad de caña que se requiere para obtener 1 kilogramo de azúcar, pues es mucho más que 1 kilogramo, ¿no? Son varios kilogramos los que hay que procesar de caña para tener 1 kilogramo de azúcar. De ahí que los ingenios, pues, ¿dónde se localizan? Pues normalmente se localizan en las áreas cañeras, ¿no? Es más barato transportar azúcar que transportar caña, que transportar la caña. Y además, bueno, ya después de cierto tiempo de la caña sin procesar, pues también tiene problemas de calidad y pérdida de sacarosa. Es un ejemplo. Tenemos otros casos, por ejemplo, los empaques de frutas, de hortalizas, pues muchos de ellos se localizan prácticamente a veces en las parcelas o a veces o frecuentemente o normalmente están en las zonas de producción, ¿no? Ahí uno pensaría, bueno, pero da casi lo mismo transportar limón que transportarlo ya limpio y encerado, es el mismo volumen, ¿no? Pero ahí juega otro elemento que es muy importante, que tiene que ver con la perecibilidad de los productos. Entonces ahí en hortalizas y en frutas pues, se requiere procesarlos rápido, enfriarlos, empaquetarlos y mandarlos al mercado, ¿no? Pero desde el costo de transporte es eso. ¿Qué nos resulta más barato transportar? Materia prima o producto terminado. Vamos a encontrar otros casos, por ejemplo, la procesadora de jugos del Valle, que está por aquí antes de entrar a la Ciudad de México. Uno pensaría, bueno, pues no estaría mejor que esté localizado en alguna zona de producción, pero resulta que ellos procesan, pues traen guayaba de Aguascalientes, traen guayaba de Michoacán, a veces requieren manzanas que las pueden traer de Chihuahua, pueden abastecerse de Puebla, el mango lo pueden tener desde Oaxaca hasta Sinaloa. Entonces tienen tan dispersa su área de abasto, porque incluso importan pastas de frutas para hacer sus jugos de otros países. Entonces para ellos, al tener tan disperso el área de abasto y las zonas de abasto, pues les conviene más localizar su planta mejor cerca del mercado, ¿no? Y estamos hablando de un mercadote aquí de cerca de 25, 26 millones de personas. Pero aquí, repito, en este primer elemento que tiene que ver con el costo de transporte, es eso, es evaluar qué es lo que más nos conviene, transportar materias primas o productos terminados, y en función de eso también puede influir en la localización de un proyecto. Entonces, el costo de transporte es un factor importante de localización. Otro es este, aquí en realidad son dos, y que tiene que ver con que haya disponibilidad de la materia prima, pero también tiene que ver con el costo de la materia prima. Bueno, vamos a manejar esos dos conceptos, materia prima y mano de obra. ¿A qué se refiere esto? Pues, ¿qué condiciones tiene la producción de materia prima que vamos a requerir, pero también los costos que puede tener en las diferentes áreas que estamos evaluando, ¿no? No siempre es el mismo precio que corre para una misma materia prima en diferentes zonas de producción. Entonces, que haya materia prima y que además esté disponible para lo que queremos. La mano de obra también a veces no se toma en cuenta, pero también tenemos que evaluar, sobre todo en proyectos que son intensivos en mano de obra, o bien que requieren mano de obra especializada, pues hay que ver que esa mano de obra esté disponible y qué costo está teniendo, ¿no? Hay zonas muy buenas para trabajar, por ejemplo, Aguascalientes se encuentra mano de obra calificada para muchos proyectos, maquiladoras entre ellas, y cuando llegamos con un proyecto que tiene que ver con el sector agropecuario, pues a veces es difícil conseguir gente que pueda trabajar con nosotros, ¿no? Y si la conseguimos, pues tenemos que pagarles al menos lo que están ganando, lo que ganarían si se van a la maquila, si se van a cortar, a cosechar en un invernadero, o si el invernadero es el proyecto que estamos trabajando, este es vital, ¿no? Y es importantísimo. Uno de los problemas más fuertes que tienen grandes proyectos de invernaderos, por ejemplo, allá en el sur de Jalisco, es la alta rotación que tienen en mano de obra, ¿no? Ponen todo un sistema donde van a los pueblos con vehículos a promover, a invitar a la gente que vaya a trabajar. La gente de repente llega, pero al día siguiente o a las 2 semanas ya no se presenta porque ya encontró en otra empresa
mejores condiciones, ¿no? Entonces aquí, primero, la disponibilidad y costo de la mano de obra es importante. Ya que empiece a operar el proyecto, otra de las preocupaciones principales va a ser cómo evitar esa rotación de mano de obra. Pero para empezar esto tenemos que ver, también son factores que nos pueden influir en la localización de un proyecto. Doctor, y Sí. por ejemplo, yo recuerdo que en un viaje que hice en la carrera, nos llevaron a una zona en Zacatecas que producía col de Bruselas y zanahorias. Ujú. Pero así comentaban el problema de que no había disponibilidad de mano de obra, entonces lo que hacían era que iban al sur del país casi siempre, Oaxaca, Chiapas y demás estados, y entonces los llevaban hasta Zacatecas, pero tenían sus habitaciones, ajá, junto con toda la familia. Cuando se hace eso, entonces se tiene que costear que sale más barato o eso ocurre en las empresas cuando en un inicio sí había mano de obra disponible y después dejó de haber. No, seguramente ahí por alguna razón primero están ahí localizados produciendo la col de Bruselas y la zanahoria en Zacatecas, ¿no? No sé qué es lo que determinó que estuvieran ahí. Esa sería la primera cuestión. La siguiente, efectivamente, ya tiene que ver por qué no se fueron a Oaxaca, a Chiapas o a Guerrero, de donde viene la gente a trabajar, ¿no? Por alguna razón, algún factor fue importante para que no se fueran las empresas ahí. Y eso suele pasar, ¿no? Zacatecas, pues está prácticamente casi en el corazón de México, tiene comunicación a todo el país y al extranjero. Seguramente son productos netamente de exportación y esos son los factores que pesan, ¿no? Las condiciones que tienen de producción, el ambiente agroclimático que hay por ahí y la disponibilidad de infraestructura de tierra. Ahora, ¿qué les faltaba? Pues la mano de obra y esa fue la manera en que la resolvieron, ¿no? Porque como eso, pues hay toda una migración interna de jornaleros hacia diferentes estados que tienen que cumplir con esas condiciones, ¿no? Unas condiciones aceptables para que la gente pueda permanecer ahí, pueda estar trabajando, ¿no? Pero sí, seguramente fueron más factores, hubo otros factores de localización que pesaron mucho más que la propia disponibilidad de mano de obra. A final de cuentas, ellos tienen mano de obra disponible, ¿no? Solo que la tienen que traer de más lejos. Uh-huh. Hace unos 4 años también que fuimos a San Gabriel, por allá en Jalisco, pasamos un sábado, era impresionante ahí, hay hectáreas y hectáreas de invernaderos, ¿no? El tianguis que se pone ahí los sábados, pues es un mega tianguis que hay, es fundamentalmente gente que está en campamentos de trabajo, que han mejorado muchísimo. Yo recuerdo, yo soy de una zona cañera en el sur de Jalisco, y los trabajadores que venían de Guerrero, realmente las condiciones que tenían para permanecer en los campamentos eran lamentables, ¿no? Pero eso, bueno, ya con las regulaciones ha mejorado. ¿Vale? Entonces la disponibilidad incluso a veces va a tener que estar a ese nivel. Si no está en la zona, ¿cómo la vamos a tener accesible? Porque es fundamental, imagínense, trabajar ajos, trabajar invernaderos, hortalizas en general. A veces las propias plantaciones de café requieren mucha gente, ¿no? Y ahora pues hay que tratar bien a la gente para que puedan trabajar con uno. Otras condiciones que a veces aparecen, no estamos hablando necesariamente de un guión que cada uno de los puntos que están aquí tenga que estarse cumpliendo. Entonces, por ejemplo, a ver, espérenme tantito. Perdón, continuamos. No tienen que ir llenando todos los puntos, digo, tienen que identificar, así como lo decía Rosero hace rato, cuáles son los factores que son importantes para sus proyectos. Y esos tendrían que analizar, ¿no?
Nos podemos encontrar con otros elementos, otros factores que pueden ser condicionantes. Por ejemplo, esto sí es a nivel de una evaluación a nivel de zona, ya lo veremos después a nivel de microlocalización, que haya energía eléctrica. Muchos proyectos requieren suministro de energía eléctrica y con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, si hablábamos del establecimiento de un tanque de enfriamiento de leche, y vemos algunas comunidades, algunas zonas que tenemos como opción para ese establecimiento de ese tanque de enfriamiento, pues vamos a necesitar electricidad, ¿no? Y que no pase después que cuando ya está por operar el proyecto, pues resulta que la corriente requiere que pongamos un transformador y ese no lo habíamos considerado para ponerlo también como parte de las inversiones, ¿no? Entonces, la energía eléctrica como un factor importante, el acceso a los combustibles también que se pueden requerir para procesamiento, que se tenga agua, que ya se mencionó que es un factor también muy frecuente. Como decía Rosario, imagínense un aeropuerto, la cantidad de agua que necesita consumir, ¿no? Entonces el agua que esté disponible para el proyecto también, para lo que lo queremos utilizar. El hecho de que haya no significa que la podemos utilizar, ¿no? Si no, pues todos podríamos tener un invernadero en nuestra casa y con el agua potable estarlo regando diario, ¿no? Políticas de descentralización es también algún elemento que puede pesar a veces para localizar algún proyecto. De repente se habla que ya hay muchas empresas o hay ciertos niveles de concentración y que ya es necesario mandar algunas empresas a otros o promover empresas en otras localizaciones, en otros estados, y hay ciertos incentivos de tipo fiscal, de subsidios, para que esto ocurra, ¿no? O puede ocurrir al contrario, en lo que son las políticas de concentración. Yo recuerdo un emprendimiento del gobierno del estado de Jalisco para todos aquellos solicitantes de apoyos para invernaderos. Decía el gobierno, bueno, pues yo estoy dispersando aquí los apoyos, cada quien está haciendo su invernadero, ¿por qué mejor no adquirir un terreno, una suficiente cantidad de hectáreas, y todo el que quiera poner un invernadero, que se localice ahí? Ahí va a tener un terreno, una superficie de terreno. Vamos a poner un centro de servicios que les dé asistencia técnica, que les dé capacitación. Vamos a poner un empaque para que concentre la producción y de esa manera pues se haga una especie de clúster de agricultura protegida, ¿no? Y esa es en cierta medida una política de concentración, motivada a través, por supuesto, de apoyos, ¿no? En otros casos lo que nos vamos a encontrar son políticas o incentivos fiscales y financieros. Es decir, sale un programa a nivel general, cualquiera que ustedes puedan pensar. El que más recuerdo, creo que ya se los mencioné, que es de desarrollo de capacidades de comercialización en organizaciones de productores. Por allá en el año del 2007, todavía había un programa en el cual se invitaba a las organizaciones a someter proyectos para construcción de bodegas, infraestructura de comercialización, pero las reglas de operación decían va a ser tripartito. Una tercera parte de este recurso lo va a poner el gobierno federal, otra tercera parte el estatal y el restante lo deben de aportar los productores. Entonces aquellos estados que estuvieron dispuestos a aportarle su tercera parte, pues tienen un desarrollo mayor de infraestructura de comercialización con respecto a otras, ¿no? Y hay otro elemento que es importantísimo, yo creo que esto se ha vuelto una de las restricciones más importantes para hacer proyectos, que tiene que ver con las condiciones generales de vida, ¿no? Antes o todavía, pues hay algunos lugares con más violencia, con más riesgo, que hacer cualquier emprendimiento de carácter económico, pues ya significa un riesgo para quien lo está haciendo, ¿no? Sin embargo, lamentablemente esto se ha vuelto casi la generalidad en el país. Puede ser desde el tema de seguridad, pero en otras ocasiones, pues es que hay zonas que presentan condiciones de vida más adecuadas con respecto a otras, dependiendo de quién lo esté evaluando, y son más atractivas también para localizar un proyecto. Y de ahí, pues todo lo que esté faltando como algún posible factor condicionante del tamaño, pues lo podemos meter en este otro inciso que es el H, que es otros factores de localización. Entonces estos serían algunos de los elementos. Me volé uno aquí que no estoy viendo. ¿Cuál creen que me está faltando para proyectos agropecuarios? ¿Qué se les ocurre que me faltó aquí?
¿Cercanía con el mercado? ¿La qué, perdón? ¿Cercanía con el mercado? Ajá, está de alguna manera aquí por costos de transporte. Pudiéramos pensarlo así. Algo más, algo más. Tal vez en logística para los productos, por ejemplo, muy perecederos. Ok. Sí, puede ser las condiciones de infraestructura en general, ¿no? Ajá. Puede ser, aquí efectivamente puede entrar ahí como otro factor. ¿Cadenas de frío, doctor? Ajá, para algunos proyectos también puede ser. La normativa, por ejemplo, veíamos un caso en redes cuando no se pueden poner rastros cerca de centros o algo así. Leyes que prohíban ciertas actividades en una zona. De acuerdo. Ayer se celebró el Día del Agrónomo, ¿eh? Y nadie debe de quedar fuera porque la agronomía es la relación de todas las disciplinas que tienen que ver con producción, transformación, comercialización, la economía de la producción agropecuaria. Entonces, ¿qué me faltó? Pues los caminos, profesor. No, la aptitud agroecológica. Ajá. Sobre todo en proyectos que tienen que ver con procesos biológicos, y es el caso de los agrícolas, de los pecuarios, tenemos que checar la aptitud de la zona para la raza, para la variedad, para el cultivo que nosotros pretendemos establecer. Ese fue el que me volé, entonces voy a corregirlo después. Era el primero que debería de aparecer aquí. Tiene que ver con esa aptitud, ¿no? Sabemos que cada cultivo tiene ciertos requerimientos de temperaturas, de precipitación, de tipo de suelo que debe tener, temperaturas máximas o mínimas que soportan, la presencia o no de posibles heladas en ciertas etapas de desarrollo fenológico. Lo mismo pasa con las especies pecuarias, ¿no? Sería muy adecuado pues, llevar razas especializadas, unas Holstein allá a Tabasco, donde abunda la pastura para producir, ¿no? Pero sabemos que esas razas pues no se adaptan muy bien a aquellas zonas, ¿no? Entonces, eso es lo que me está faltando. Tiene que ver con la aptitud agroecológica de la producción. ¿En qué medida la zona en la que nos estamos evaluando localizarnos reúne los requisitos mínimos que el cultivo o la especie nos está demandando? Entonces, ese es el otro factor importante de localización. ¿Está claro? Sí. ¿Ya se acordaron? Entonces, acuérdense de esas clases. Cada cultivo, cada especie tiene sus requerimientos desde el punto de vista de clima, de ambiente que se deben de cumplir, de suelo. Y ese es un elemento importantísimo en estos casos, ¿no? A veces los vamos a poder solventar. Y si hay ciertas restricciones, pues tenemos agricultura protegida. Un elemento también que se ha desarrollado poco es la ganadería protegida. Pero también pues hay nuevas opciones incluso para producción de frutales que pueden de alguna manera a través de los sistemas de producción en condiciones protegidas solventar algunas de las deficiencias, ¿no? Pero eso tenemos que definirlo a partir de la evaluación de las condiciones que tenemos en la zona con respecto, repito, a lo que la especie o el cultivo está requiriendo. Ese es el análisis a nivel de macrolocalización. Y luego vamos a definir, después de que ya encontramos la zona o definimos la zona para macrolocalizar ese proyecto, vemos la microlocalización. ¿En qué consiste la microlocalización? Pues vamos a definir el sitio preciso donde vamos a ubicar ese proyecto. A nivel de ahora, incluso con el Maps, le podemos poner ahí exactamente su plano, dónde va a estar ese proyecto. Ese es a nivel de, entonces, microlocalización se refiere al nivel del sitio. Muchas veces no vamos a tener opciones de macrolocalización. La zona para el proyecto ya está dada. En ocasiones sí tenemos algunas opciones de microlocalización, ¿no? Recuerdo incluso con el programa de Prodesca que implementó Sagarpa en ese entonces, pues por ejemplo había talleres, apoyo para talleres de costura, ¿no? Deben reunirse al menos 7 u 8 personas para poner un taller de costura. Y ahí empezaba la discusión, ¿no? Entre la gente participante.
dónde querían que ese taller estuviera localizado, ¿no? En la casa de fulano, en la casa de fulana, etcétera, etcétera. Y a veces lo que sí tenemos, bueno, a veces hay en una organización más de un terreno donde podríamos localizar el proyecto. Eso es lo que se analiza a este nivel de microlocalización, es definir el sitio preciso donde el proyecto se va a localizar. Vean ustedes que la metodología va a ser exactamente la misma de la que tuvimos para macrolocalización. Es decir, vamos a ver cuáles son las fuerzas locacionales o factores de localización relevantes, pero a nivel de sitio para la ubicación del proyecto. Ya no a nivel de zona, es a nivel de sitio. Ubicamos cuáles son los sitios posibles para localizar ese proyecto y vamos a evaluar los factores de localización o fuerzas locacionales en cada uno de los sitios para seleccionar el mejor. Y aquí es donde ya entramos, ¿no? Yo quiero un invernadero. ¿Qué necesito? Pues necesito terreno, cierto nivel de pendiente, que tenga agua, que tenga acceso. De ser el caso, no necesariamente requiero que tenga electricidad. Ese terreno que yo puedo evaluar, ¿no? Porque si no lo cumple y lo selecciono, pues después debo de considerar o debo de poner ahí cómo le voy a hacer para que sí lo tenga, ¿no? No hay electricidad, bueno, ¿qué tengo que hacer? Cablear 200 metros, bueno, pues ese va a ser un concepto de inversión que voy a realizar, ¿no? El terreno no reúne las condiciones de pendiente, ¿qué puedo hacer? Puedo nivelar, de acuerdo, pero tengo que considerarlo también como parte de la inversión, ¿vale? Bueno, vamos a hacer aquí el primer ejercicio. Ya lo tienen ustedes en la plataforma también, en Word. Vayan leyéndolo, ahorita lo abro. En el cual se trata o se está analizando la localización para un centro de acopio, es decir, una bodega de sorgo que va a estar en el estado de Morelos. En ese estado hay 6 localizaciones posibles. Estas están prácticamente a nivel de municipio. Está Mayucan, Estación Pastor, Tepalcingo, Cuautla, Jonacatepec y Tlayecapa. En la metodología dijimos que el primer paso es definir. Que después voy a ver si la voy a comprar o ya la tiene alguien de los posibles socios que tiene que ver con el terreno. Entonces, este primer elemento es determinar los factores de localización. Entonces, aquí nos dice lo siguiente. Tenemos localizaciones, ya sabemos cuáles son los factores de localización o fuerzas locacionales que son relevantes y vemos dónde nos podríamos localizar. ¿Cómo se hizo esto? Pues con un mapa ubico las zonas de producción y esas son las 6 posibles localizaciones. Y enseguida, el punto número 3, el primero es identificación de factores de localización, el 2 es
posibles localizaciones. Y el 3, se va evaluando cada una de las características que tienen los factores de localización para cada una de las localizaciones posibles. Empecemos con este, que es el costo de transporte de materia prima. Estamos hablando de una zona más o menos homogénea, no son tan lejanas. Y en ese caso, pues las tarifas de transporte tampoco cambian mucho. De tal manera que el costo de transporte nos lo va a estar dando básicamente la cantidad de toneladas que hay que transportar y la distancia que tendríamos que recorrer. Por ejemplo, aquí está el cálculo de toneladas kilómetro, ahorita lo vamos a hacer en el Excel. Para una localización, si decidiéramos localizarnos en Amayucan, es una localización de las 6 posibles. Esta primera. Aquí tenemos en este cuadro, en el cuadro número 2, cuál es la producción que cada uno de los municipios tiene. Vean ustedes, tenemos Tepalcingo que está produciendo 7,660 toneladas. Y de ahí los que le siguen pues son Cuautla, Villa de Ayala y Jantetelco. Traen arriba de 3,000 toneladas. Pero vamos a tener algunas zonas que están produciendo 735 toneladas. Entonces vean aquí, si el único criterio de decisión para localización fuera el volumen de producción, es muy probable que decidiéramos localizarnos en Tepalcingo, ¿no es así? Es el que más produce y tal vez ahí convendría localizarnos. Entonces vamos a ver si eso convendría o no. Ahora, para llegar a Mayucan, de Tepalcingo habría que recorrer 15 kilómetros, si decidiéramos localizarnos en Amayucan. Esto significa que habría que transportar 15 kilómetros, 7,660 toneladas. Entonces vamos a sacar un indicador para el costo de transporte que multiplique esta distancia por esta producción. Y yo estaría aquí incurriendo en una cantidad de toneladas kilómetro de transporte de 114,900. Me falta el costo de la tarifa para poder completar el costo de transporte, pero este puede ser un buen indicador. Distancia por volumen. Jonacatepec está a 6 kilómetros de Amayucan y está produciendo 2,169 toneladas. Si yo me localizo en Amayucan, tendría que transportar entonces de ahí de Jonacatepec 15,714 toneladas kilómetro. Y así me voy calculando cuánto tendría que transportar y qué distancias de cada una de las otras zonas de producción. No son las mismas que localización. Acuérdense, en localización estamos evaluando 6, ¿no? Pero en producción tenemos más. Pero al final yo hago la suma de todas estas toneladas kilómetro y yo tendría que transportar, si me localizo en Amayucan, 436,224 toneladas kilómetro. Entonces, para cada una de las localizaciones posibles, podemos realizar esos cálculos. Y de ese cálculo ya tenemos o vamos a tener, bueno, eso lo hacemos ahorita, le ponemos números y vemos qué nos conviene. Pero vean que de repente nos empezamos a encontrar con otras características. Aquí hay números que podemos usar y podemos llegar a un indicador. ¿Qué pasa con el ferrocarril? Aquí se puede calificar, o más bien va a estar la evaluación en función de la distancia o las condiciones de acceso al ferrocarril. Puede haber algún terreno que esté prácticamente a pie de vía y ese pues estaría en mejores condiciones con respecto a uno que esté un poco más lejos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver también cómo lo podemos evaluar. Enseguida está el tema de la energía eléctrica. Igual que en el caso anterior, ¿cómo se va a asignar una posible calificación o un número? Pues en función de la disponibilidad de la infraestructura eléctrica y las facilidades de acceso. ¿A qué nos referimos? El acceso a los servicios, la distancia que habría que cablear, el equipo que vamos a requerir. Y en función de qué condiciones tenga cada uno de las zonas que estamos evaluando, es que vamos a ir calificando cómo está este factor para cada una de esas localizaciones. Requerimos terreno y ahí el terreno se puede evaluar en función de cuánto cueste en cada localización el terreno. Y aquí, por supuesto, que la calificación máxima se la asignaríamos a la condición más deseable, ¿no? En el caso del costo del terreno, ¿cuál es la condición más deseable? Pues que el terreno sea
lo más barato posible. Entonces, a la zona que tenga los terrenos más baratos, la vamos a calificar mejor. Entonces, el mercado, a la distancia de la Ciudad de México, puede ser también aquí el mercado que estaba considerándose en ese momento era esta ciudad, pues también en función de la cercanía se le va calificando. Luego viene la evaluación del costo de la mano de obra, que este también se puede evaluar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en función del costo del jornal que tenga en cada posible localización. Entonces, esto es realmente lo que hay que ir haciendo en un estudio de localización, es definir cuáles son los factores de localización que son importantes, las posibles localizaciones. Y luego ya empieza a incorporarse la capacidad, la habilidad o la información sobre todo que tenemos para ir evaluando de manera adecuada cada uno de esos factores en cada una de las localizaciones posibles. ¿Vale? Y pues, doctor, ¿sí? y por ejemplo, el costo de hacer esta evaluación, también se integra como una inversión, porque ir digamos, a hacer la evaluación a cada sitio posible genera un costo. Entonces, eso va a ir, ¿dónde se incluye, pues? Buena pregunta. Sí, es parte de la inversión del proyecto. Les prometo mucho, ¿verdad? Por adelantado, pero cuando veamos tipos de inversión, es un concepto de inversión diferida. Donde doctor, el propio costo de formular y evaluar el proyecto, pues es parte de la empresa que está creando. ¿Sí, Lupita? Ahorita que mencionaba lo de la energía eléctrica, ¿eso de la disponibilidad se tiene que ir a ver o se puede encontrar en páginas de internet? No sé, por ejemplo, en INEGI o en otras bases. Ajá. O para confirmar si sí existes, es mejor ir. Hay diferentes maneras, ¿no? Aquí hay información que tienen ustedes disponible, esto de producción, instancias, pues la pueden sacar de lejos, ¿no? Aquí también, pues es la interacción clave con los que van a ser los dueños o los socios del proyecto. Entonces, preguntándoles, oye, ese terreno, ¿qué características tiene? ¿Qué superficie tiene esto, te dan la información, ¿no? Si no, pues sí hay que ir y ver cada sitio para ver, que de hecho es lo más conveniente, ¿no? Para algunos información que nos falta, pues lo mejor es ir y hacer la visita en sitio. Y en función de lo que dice Jorge, habría que considerarlo, cuánto nos cuesta el acceso a la información, ¿no? En la mano de obra, por ejemplo, o sea, si tú estás haciendo la formulación del proyecto, la mano de obra te la debe de decir, supongo que, no sé, el señor el que quiere el proyecto. Sí. Pero si no se tiene todavía, como una, o sea, solamente es como apenas tiene la idea de que ya quiere hacer, no sé, tal negocio, pero no conoce exactamente la mano de obra que va a ocupar. ¿Ahí se hace una aproximación o qué se hace? Cuando veamos ingeniería, ahí tenemos que calcular la mano de obra directa para el proceso, lo que vamos a ocupar. Cuando veamos diseño administrativo, vamos a ver si se requiere y cuánta gente para la parte administrativa, para la plantilla. Entonces ahí es donde vamos a saber nosotros cuánta gente se ocupa, ¿no? Ahora, si ves gente que va a estar trabajando directamente en proceso, pues esos son los jornales. ¿Cuánto gana aquí la gente por un jornal? ¿Cuánto se paga, no? Y ese va a ser nuestra referencia. En la parte del diseño administrativo, pues va a depender del perfil que vamos a requerir, de las condiciones de trabajo que vamos a ofrecer y, por supuesto, de cuánto gana la gente en la región en puestos similares, ¿no? Pero nosotros tenemos que llegar al final aquí a decir cuánta gente se va a ocupar y cuánto nos va a costar en algún momento del proyecto. En esa parte de la mano de obra, me surgió una duda ahorita. Mencionaba el costo de la mano de obra, pero antes de analizar el costo de la mano de obra, ¿no se tiene que analizar la disponibilidad de la mano de obra? No se me imaginaba como que antes, así como el caso que pone Rosario de que nomás se le surgió la idea de un lugar, pero no lo conoce a ciencia cierta, no sé, investigar sobre esa zona por municipio o por municipio, digamos, el nivel de educación para ver si está preparada tal como la quiere o por ejemplo, si va a ocupar más hombres que mujeres la población o, no sé, usar la tasa de desempleo o la población ya como en actitud para trabajar, pero que no está empleada. ¿Se ocupa eso o no?
Sí, de entrada sí necesitas, las condiciones pueden cambiar un poquito, ¿no? Primero, sí, lo importante es que haya disponibilidad de mano de obra. Lo que vas a encontrarte en ocasiones es que la gente que hay, a veces para ciertos proyectos, no tiene las habilidades para poder trabajar en lo que tú necesitas. Entonces ahí ya como parte de un componente del proyecto tenemos que meter la parte de capacitación. Eso es lo que les cuesta mucho luego a las empresas que invitan gente, trabajan ahí y en cuanto ya saben se les van, ¿no? Pero también la parte de capacitación puede ser relevante, pero sí necesitamos ver la disponibilidad de la mano de obra que hay, pero también las características que tiene, ¿no? Ahora, cuando estás formulando un proyecto, es inevitable tocar terreno. Va a ser muy difícil que toda la información que requieres la saques a distancia o de fuentes secundarias. Sí hay que agotar toda la información de gabinete que te pueda dar los elementos, pero sí tienes que verificar ya a nivel de estudio de factibilidad que esas condiciones realmente están cumpliendo en donde te interesa a ti localizar ese proyecto, ¿no? Entonces, pues sí, a ver si hay que llegar hasta ese nivel, ¿no? Esto que dices también de la diferenciación de géneros para poder hacer trabajos. La verdad es que yo lo vi en esos invernaderos. Hay algunas actividades que las mujeres desarrollan mucho mejor que los hombres, ¿no? Y otras en las que los hombres trabajan mejor. Incluso en esa división de tareas dentro de un proceso, pues tienes que ver si cuentas con la mano de obra que necesitas, ¿no? Pero no descarten eso. Es muy frecuente que como parte de un proyecto tengas que hacer desarrollo de capacidades. Y eso, pues, lo importante es cuantificarlo también. ¿Vamos bien? Doctor, tengo una duda. Por Sí. ejemplo, en ese cuadro 3 que nos muestra, Ajá. pues sí me queda claro que son ponderaciones, ¿no? Ujú. Para ir asignando los valores. Pero, por ejemplo, cuando ya nada más se trata de que asignes el 0 o el 100, Ujú. ahí sí es un poco subjetivo, ¿no? Como que podrías ver tu valor máximo y tu valor mínimo, pero por ejemplo, si tienes un valor que pues está como cerca de la media o algo así, como que ya entra dentro de tu subjetividad si ponerle un 0 o ponerle un 100. Sí, de hecho, aquí tratamos de ser objetivos, pero como les mencionas, detrás de cada uno de esos números que estamos poniendo, no deja de existir cierto nivel de subjetividad. ¿De dónde se origina? Pues del nivel de conocimiento que podemos tener sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí se asume que para poder asignar de manera adecuada un ponderador, pues tú necesitas conocer más o menos cómo está esa condición o de qué trata ese proyecto que estamos trabajando, ¿no? Porque al final de cuentas esto lo que se dice aquí, eh, hay algunos, por ejemplo, en esto pues está más o menos claro cómo lo podemos hacer, ¿no? Tiene diferentes costos el terreno. ¿A cuál le voy a poner el 100? Al más barato. Y en función de qué tanto se incremente el precio en otra zona, pues le voy bajando calificación. Lo mismo puedo hacer con los jornales, ¿no? Si en un lugar me cuesta 50 pesos el jornal y en otro lugar me cuesta 100, pues si en la localización más favorable le pongo 100 de calificación y el otro vale el doble, le voy a poner 50. Pero va a haber algunos otros en los cuales pues no va a ser tan claro. Por ejemplo, aquí la energía eléctrica, ¿no? Tengo que decir, bueno, si tengo que cablear, si está al pie del terreno, tiene 100. Y luego, pues si tengo que cablear, qué distancia, etcétera, es como le voy bajando calificación. Entonces, efectivamente, bueno, aquí tratamos de meterlo a mayor cantidad de elementos, pero sí es fundamental el conocimiento que podemos tener acerca del proyecto que estamos formulando y evaluando para poder ir calificando. Y más, sobre todo después en esto, ¿no? Porque sabemos lo siguiente. No todos los factores de localización que estamos metiendo nosotros tienen el mismo peso en una decisión. No es igual de importante, por ejemplo, el costo de la mano de obra que la producción de materia prima o el costo de transporte de materia prima, ¿verdad? Ni el acceso al mercado. Entonces, en ese mismo criterio de que hay que darle algún peso relativo a cada uno de estos,
viene este otro elemento, que yo puedo usar ponderadores. Por ejemplo, que el 40% de la decisión de localización recaiga en el costo de transporte de materia prima. Que el siguiente factor que es importante para que yo decida la localización tiene que ver con el transporte de los productos terminados, que es el ferrocarril. Enseguida, energía eléctrica y acceso al mercado. Y los menos importantes, el terreno, la mano de obra y la red vial. Entonces le voy poniendo a cada uno que 40%, 25, 10, 5, 10, 5 y 5. ¿Cómo los voy a plantear? Pues ya necesito a estas alturas haberme empapado del proyecto para ver qué es más importante, ¿no? Con respecto a otro. ¿Vale? Pero tienen razón, ahí a final de cuentas no se dejan de incorporar alguna subjetividad aún para llegar a un número que me diga, esta es la localización que mejor te conviene. ¿Vale? Entonces vamos en ese proceso. Dijimos que si estuviéramos evaluando solamente en función de la producción, pues ya tenemos las localizaciones posibles, ¿no? A partir de este cuadro, ¿cuáles son las localizaciones más adecuadas? Porque ahí es donde hay que transportar más materia, donde teníamos más materia prima o más toneladas kilómetro. Estarían, pues dijimos aquí en la conclusión, bueno, nos vamos primero, vamos por pasos, ¿no? Amayucan y Jonacatepec. Estas es donde menos habría que transportar, estas dos. Si fuera solamente el criterio de materia prima. Pero ya dijimos que nos interesa evaluar otros criterios. ¿Qué nos encontramos? Pues algunos tenemos algunos números que asignar y otros no. Entonces vamos a llevarlos a una escala única, a ver qué nos sale así, sin aplicar los ponderadores. Y luego vemos qué nos sale aplicando los ponderadores. Entonces déjenme compartirles un archivo de Excel. ¿Es el que está ¿Es en el de el aula localización? Sí, creo que también está en la plataforma, ¿verdad? Mm, Sí. también? Sí. Ok, vamos a trabajar sobre ese. ¿Sí se llama localización bodega de sorgo? Sí. Y cuando usted hizo su primer proyecto de inversión, Ajá. no tenía así como muchas dudas de, ¿y esto de dónde lo agarro? ¿Y esto de dónde lo busco? Úchale, fue una verdadera proeza eso. Sí, tenía que ver con ese beneficio de café que alguna vez les platiqué, ¿no? Pero fue muy formativo. Primero, pues me dijeron los maestros que iban a participar, que estaban disponibles las 24 horas, que le entrara sin miedo, ¿no? Después de haber firmado, pues no era un convenio muy formal, pero sí había una carta de compromiso con una fundación internacional para hacerlo, ¿no? Y lo primero que me encontré cuando empecé a trabajar es pues que no los encontraba, ¿no? Entonces ya estaba ahí, pues ni modo a entrarle. Y luego pues a recorrer todas las zonas donde estaba involucrado el proyecto, ¿no? Era en Veracruz en aquellos tiempos, recuerdo que llegué pues, a hacer el recorrido en cada una de las zonas donde tenía que colectar información. Y era un día miércoles, me parece que llegué, no como muchos recién egresados, a lo mejor ahora menos, pero sin manejar y sin vehículo, andaba en Veracruz, ¿no? Entonces llego a tomar el autobús para viajar a la comunidad a la que tenía que llegar, y pues resultó que el autobús solamente iba los martes y los domingos, y era miércoles, ¿no? Entonces a caminar a algunas localidades, me llevé como 4 horas caminando para llegar a algunas, ¿no? Luego se suponía que como los socios de ese beneficio, pues eran los más interesados en el proyecto,
pues me iban a dar toda la información, ¿no? Y resultó que lo que me empecé a encontrar es que los líderes de las organizaciones, algunos de ellos, estaban coyoteando el café, por eso el café no llegaba al beneficio. Entonces, lo primero es que no te daban la información, ¿no? Luego, pues cuando me dijeron, ya está el proyecto, hay que ir a presentarlo en cada una de las comunidades, le dije, no, muchas gracias, yo ya acabé, ahí está su documento y yo ya cumplí. Estos no tienen mucho futuro. Pero bueno, cada trabajo, cada proyecto es una experiencia. Les voy a pedir de favor un poquito más de tiempo de receso, una media hora. Y nos vemos 10:47. Vamos a hacer este ejercicio. Ya los cuadros básicos están, nada más vamos a hacer algunos cálculos para decidir al final sobre la localización más adecuada de este proyecto, ¿sale? Entonces, media hora de favor, iniciamos 10:47. Sí. Sí, Sí, doctor. doctor. Gracias.